Bueno, hoy vamos a reseñar el primer paper de la revista de filosofía de Numinis, de la UAM. Como bien sabéis, ya lo he presentado. En este caso estamos con la revista, con el primer número que salió a la luz y, bueno, como hice con el anterior libro, en este caso, al ser el primer paper que vamos a analizar, voy a leer también el índice para que veáis pues qué es lo que nos iremos encontrando. Mi idea es un poco ir alternando entre estos dos libros para que, bueno, precisamente podamos ir obteniendo un poco de variedad en el canal y no estemos hablando siempre del mismo tema, aunque realmente al ser distintos papers vamos a tener mucha variedad en el canal. Bien, el índice se compone de una presentación donde evidentemente se introduce la revista y luego hay varias secciones: estética, filosofía de la música y literatura, bioética y ética aplicada, feminismo, teoría de género y estudios LGTBI, ontología, metafísica y teoría del conocimiento y reseñas. Nuevamente iremos poco a poco viendo cada uno de los índices. Vamos a empezar, por supuesto, con el primer punto: estética, filosofía de la música y literatura. Y empezamos, y aquí ya vamos con ello, con numinosidad, experiencia estética y deflación de lo sublime, de José Birlanga Trigueros, que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, es decir, en mi universidad y en la Universidad de Numinis. Vale, bueno, la tesis principal básicamente es que hay una deflación estética. Esto es básicamente debido a la oferta, ¿no? Al aumento exponencial de la oferta. Hay muchísima más experiencia estética disponible, o supuestamente hay muchísima más experiencia estética disponible por experimentar. Hace que baje, por así decirlo, el precio estético, que en este caso significa que consideramos cosas, aplicando las categorías estéticas, centrada principalmente este texto, la de lo sublime, nos parecen sublimes muchas más cosas de las que de normal, sin esta deflación estética, nos parecería. La idea aquí es que esto es peligroso, es un síntoma de, cierto descenso de la experiencia estética, que puede ser peligroso y precisamente hacer que valoremos a esta misma menos, ¿no? Aquí ya lo primero que nos podríamos preguntar es si el mero hecho de llamar a algo sublime lo hace sublime. Si uno se lee este texto, cabría pensar que no tiene nada que ver, precisamente porque una de las conclusiones principales de este paper es que la experiencia estética primero se intuye, se vive, se experimenta y luego se conceptualiza. De hecho, se apoya en Kant para hacer esta apreciación, y entonces la idea es que, por supuesto, la conceptualización establece una relación más clara del vínculo que tenemos entre el sujeto y objeto, es decir, de la propia experiencia estética, que se ha entendido muchas veces históricamente, y en este caso creo que también se está entendiendo así, como la relación experiencial que está presente entre el objeto y el sujeto que la experimenta y el objeto que la produce, y por tanto efectivamente el concepto es posterior porque lo primero es la experiencia, ¿no? Y en ese sentido, el nominalizar la experiencia estética categorizar como lo sublime, que es el caso concreto, pero se podría hablar, porque la idea es que esto está pasando concretamente con lo sublime, pero podría pasar, e históricamente ha pasado de otras formas. Se comenta una de ellas, que es lo bello. Durante mucho tiempo se ha considerado que la experiencia estética se basaba única y exclusivamente en lo bello. Categorías estéticas posteriores como lo pintoresco y lo sublime son efectivamente posteriores, ¿vale? Entonces, la idea es esta, ¿no? Y eso es un problema precisamente porque lo sublime y lo luminoso, con lo que me voy a tener aquí, lo luminoso tiene que ver, y precisamente este paper también es una especie de presentación a Numinis. En la propia presentación de esta revista hay ciertas explicaciones, ¿no? sobre qué pasa con la palabra Numinis, de dónde viene. También hay en este texto explicación sobre ello. Por ejemplo, numen viene del latín numen, vaya casualidad, y es inspiración. Tiene una acepción que es inspiración del poeta o artista. Y tenemos más cuestiones con las que se puede jugar respecto a esto. Lo luminoso, etimológicamente, poder o potencia divina, apela por tanto a una experiencia límite, numinis, no sensorial y o no racional.
Hay algunas cosas más, está también relacionado efectivamente con esta idea del límite, con esta idea de lo divino, lo luminoso en general, aparece como una experiencia muy relacionada con lo sublime, en tanto que es algo que nos impresiona, que nos sobrepasa. También está relacionado con lo bello, como siempre se juega con la difícil distinción en según qué casos de ciertas categorías estéticas como lo sublime, lo bello o lo luminoso, pero lo luminoso juega un papel casi religioso, desde luego claramente trascendente, que tiene que ver con lo gigantesco, con lo que impresiona, con lo que nos hace, no, con lo que nos sobrepasa, va más allá de nosotros, ¿no? Como decía Burke con lo sublime, esto que nos quedamos parados, ¿no? Atemorizados, nos suspendidos en el tiempo momentáneamente y luego ya posteriormente nos damos cuenta de la distancia que tenemos con esta ficción. Bueno, pues lo luminoso precisamente tiene que ver con esta trascendencia y está más ligado a la religión, a lo santo. De hecho, hay una idea de que la experiencia religiosa, si bien se puede considerar distinta a la experiencia estética, está relacionada y no solo eso, sino que es universal. Hay una parte del texto muy interesante, no me hace falta encontrarla, la verdad, no sé por qué me paro a pasar entre páginas, porque lo que dice es que si bien la experiencia, cuando se dice que la experiencia estética y la experiencia religiosa son universales, no refiere a esto, a que cada ser humano pueda identificarlas o categorizarlas como tales, sino que independientemente de que no puedan categorizarlas o ni siquiera ser consciente de estas, sin embargo las tienen. Es decir, que allí donde haya un ser humano tiene experiencia estética y experiencia religiosa. Y esto se podría aplicar para otras muchas experiencias. El ser humano necesariamente tiene experiencia moral, quizás se podría decir incluso experiencia metafísica, ¿no? Tiene ciertas creencias inevitables, que es verdad que no se derivan de la experiencia, por eso es bastante más dudoso, ¿no? O sí se derivan, pero no solo. Y en ese sentido, como se dice mucho, ¿no? Todo el mundo tiene creencias sobre lo bueno, lo verdadero y lo bello. Y en este caso también sobre lo espiritual, porque la experiencia religiosa es una experiencia universal en tanto que cualquier ser humano la conozca o no, sea consciente de ella o no, crea que la tenga o no, realmente y de hecho la tiene o la ha tenido, obviamente, y aquí también se apela en el texto, la experiencia estética y la experiencia religiosa son experiencias efímeras, instantáneas, que aparecen de repente, por supuesto, antes que la categorización de estas, que es lo importante, y nos sobrepasan y se nos presentan, ¿no? E inevitablemente tenemos que experimentarlas. Bien, pues tanto lo luminoso como lo sublime corre el peligro de, si consideramos todo luminoso o sublime, se produzca precisamente esta deflación que haga que pierda trascendencia la experiencia estética o la experiencia religiosa. Se apela a que lo sublime y lo luminoso son necesariamente trascendentes y que estrategias de intentar apelar a lo sublime o a lo luminoso en vez de en el más allá, en el más acá, ¿no? Este juego, precisamente puede ser un error, porque claro, quizás lo que estamos hablando es que no importa solo la cantidad, ¿no? Sino también la calidad. Oye, ¿de qué nos sirve que haya miles y miles de experiencias estéticas disponibles si hemos perdido esa incredulidad con la que vivimos la experiencia estética? Es esa experiencia mucho más vívida, impresionable, sorprendente, que hace que realmente disfrutemos muchísimo más una experiencia estética o una experiencia religiosa. Obviamente, no es lo mismo ser Sor Juana, ¿no? Que te haga una carta astral Google, ¿no? No vas a tener una experiencia religiosa de la misma manera, ¿no? En un caso estás entrando en un contexto hiperprivado, absolutamente contingente, momentáneo, muy único, muy exclusivo, y en el otro estás entrando en internet. Evidentemente eso, baja el valor, que es precisamente el problema de la deflación, baja el valor de la experiencia estética y de la experiencia religiosa. Por tanto, estrategias, que además es un texto que se sitúa
bueno, se sitúa ciertamente en contra del posmodernismo o por lo menos en contra de cierto posmodernismo que se asocia con el neoliberalismo. Estrategias de disolución tan absolutas pueden ser muy peligrosas a la hora de precisamente pretender seguir teniendo experiencias de este tipo, sin que sin embargo haya una mirada ingenua respecto a que son categorías claramente indistinguibles, a que realmente, pues, no sea una visión plotiniana, ¿no? De que la belleza está ahí, nosotros la absorbemos, ¿no? No son visiones tan ingenuas. De hecho, se apela mucho al tema de la conciencia. Es increíble como también entra esto aquí, ¿no? En el paper, y se apela a cómo no hay una unidad mínima de la conciencia, como simplemente es aquello que está de mediador entre un estímulo y una respuesta, pero que es todo un complejo intrincado en el que hay que disolver dicotomías y que, bueno, pues realmente esa es ciertamente la estrategia de disolver dicotomías es una estrategia posmoderna, pero evidentemente el posmodernismo va más allá de eso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el ataque principal que he encontrado. Dice: estamos olvidando la devaluación que sufre con las actuales derivas posmodernas globalizadas pero neoliberales, permutando novedad por sublimidad, por ejemplo, ¿no? El hecho de que todo lo nuevo sea sublime, ¿no? Y esto pues se ve nuevamente como una pérdida de valor y como que cada vez la experiencia estética nos importe menos. Y la verdad es que con eso me quiero quedar, porque no quiero hacer tampoco reseñas muy largas en este canal. Me interesa que sean más breves y que sobre todo indaguéis, ¿no? Vayáis a la revista, leáis el paper y busquéis precisamente en el texto una explicación mucho más compleja y concreta de lo que yo puedo dar en un vídeo de YouTube. Por tanto, voy a acabar leyendo el último párrafo, que si se quiere entender del todo se debe leer todo el texto, ¿no? Pero bueno, puede servir de guía para los que quieran solo ver el vídeo, ¿no? Dice: la conclusión apela al deseo de atender al instante y a la esperanza de ser coherentes ante una deflación generalizada, más atentos y dispuestos a la experiencia antropológica y menos a contribuir a unas redes que conectan transacciones, consumidores y vendedores. Que nuestra actitud receptiva esté alerta ante la sublime deflación de la experiencia. En definitiva, que lo que quiso ser una significación de la experiencia estética no acabe de nuevo convirtiéndose en su sublime empobrecimiento. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.